a todos, gracias por su asistencia y de nuevo gracias por la invitación. Es un tema tremendamente polémico y que además lo que voy viendo, incluso nuestro moderador y a muchos más, le causa grandes incertidumbres y algunos hasta muchas angustias. Yo creo que es natural, por muchas razones, pero subrayo la siguiente: en cualquier otro país, por lo menos tendríamos un mínimo de vislumbre sobre hacia dónde se dirige esta elección. En México eso no es posible. Todavía las encuestadoras en todo el país, pese al descalabro reciente de la Gran Bretaña, en la última elección, los habitantes de esos países tienen posibilidad de tener alguna idea de hacia dónde se dirige la opinión pública, cuáles van a ser los resultados básicos. Pero en México ni siquiera tenemos esa ventaja, no podemos confiar ni en las encuestas. Sabemos que las encuestas en México, más que estructuras de medición, son estructuras de inducción del voto. Y yo dije un Twitter, un poco en broma, un poco en serio, que en este país las encuestadoras son tan buenas que incluso pueden adivinar hasta con años de anticipación quién va a ser el perdedor. Nunca atinarán a quién será el ganador, pero el perdedor de antemano lo tiene clarísimo. Se lo pueden demostrar científicamente, de tal manera que no sabemos qué va a pasar. La verdad es que tenemos poca información. Tenemos incluso información muy confusa, cruzada, sobre el estado de ánimo de la gente. Y menciono la palabra estado de ánimo porque eso hace alusión inmediatamente a intenciones, a comportamiento futuro. Es decir, la gente va a ir o no va a ir a votar. Y si va a votar, ¿en qué dirección va a votar? Si a mí me preguntara, yo diría que sencillamente no sabemos. Tenemos un problema adicional, lo que llama Zizek, el gran filósofo, que él llama visión de paralaje, y es que según con quien hablo, ese experimento lo he estado haciendo en las últimas semanas, la visión puede ser de un optimismo tremendo a un pesimismo lúgubre, porque depende de qué punto de vista se están viendo las cosas. De esta manera que lo que podemos hacer es conjeturas y análisis del tamaño de la polémica que tiene cada asunto por su propio carácter. Y eso es lo que yo voy a hacer. Es decir, si tratando el tema de la elección próxima uno se hubiera tentado a hacer predicciones sobre quién va a ganar o por dónde se van a inclinar los votos de los ciudadanos, a menos que uno sea aficionado a las adivinanzas, me parece un ejercicio poco útil, poco fértil. Más bien me voy a concentrar en tratar de entender, según mi punto de vista, según mi paralaje también, cómo veo las cosas. Tres puntos básicos: el significado de las elecciones, que podría decirse de la misma manera que está en juego en esta elección. En segundo lugar, los desafíos que se presentan. Y en tercer lugar, alguna perspectiva, no obstante lo que diga, de lo que se puede sí vislumbrar en términos de resultados. El primer punto creo que es un asunto clave, porque ¿cuál es la situación que tenemos? La situación que tenemos es el de un país hundido en una de las peores crisis que yo recuerde en términos de diversos ámbitos de la realidad nacional. Lo que la hace tan excepcional es el hecho de que esa crisis se da simultáneamente en cada uno de esos ámbitos, de esas esferas. Es decir, de la económica ni hablemos, ya vemos cómo está la cosa. El Mexican Moment, de que ya hablamos en alguna ocasión, se fue al caño. Todos los tanques pensantes de los países centrales, particularmente Estados Unidos, están calculando el auge
las grandes cosas que iban a pasar a este país en este momento mexicano, ¿no? Todo eso se fue al caño. Las reformas estructurales están resultando un desastre. La economía, ellos sí saben cómo hacerlo, sin embargo la economía está cada vez peor. No solo estancada, sino que incluso fluctuando a veces hacia atrás. Un equipo administrativo que no tenga una. Bueno, no le echemos la culpa de lo del cohete que se cayó hace poco, eso pudo haber sido culpa de otro. Pero como que estamos salados, ¿no? Como que solo falta un perro cósmico que nos oiga como país. De tal manera que es una catástrofe. Es decir, un equipo económico que lanza al país a la aventura de una reforma energética fundada en la producción de petróleo, aumentar. Acuérdense que no se trataba de traer la bonanza en términos de la producción petrolera actual, sino de aumentar a 3 millones. Estamos en 2,4 millones de asuntos diarios, barriles. Aumentarlo a 3 millones. ¿A quién se le ocurre? Para empezar, pero bueno, suponiendo que se tuviera alguna lógica y que no son capaces ni siquiera de prever la caída estrepitosa de los precios de ese petróleo. Entonces, un plan hecho para un promedio de $100 el barril y que en unos cuantos meses, apenas aprobada la reforma energética, cae hasta 30 y tantos y luego empieza a subir un poquito, subirá a 40 y tantos, ahorita estamos en la franja de los $50. Pero ya lo habían calculado, fíjense, la imprevisión no era a largo plazo, sino incluso a corto plazo. Cuando se hace el presupuesto hay que calcular el precio del barril. Pues calcularon el precio del barril para este año y según ellos lo estaban bajando para dejar colchón en $79. Suponiendo que el promedio se mantenga en $50, está sobrevaluado en el presupuesto en $49. No van a conseguir esos $49 por barril. El resultado es recorte del presupuesto. En consecuencia, recorte de los programas sociales, etcétera, etcétera. Y baja de la inversión, con lo que la producción no repunta, el consumo se derrumba, puesto que no hay ingresos suficientes, etcétera, etcétera. Una cadena desastrosa para el país. Ese es el país que tenemos. Desde el punto de vista político, tampoco hay que extenderse mucho. Un absoluto desastre. Una gran crisis política, de eso ya hablamos en una ocasión anterior, que obliga incluso a los sectores que deberían mantenerse detrás, como lo aconseja la economía política. Los que mandan no aparecen, sino que se mantienen detrás. Está obligando cada vez más a que salgan a la palestra a hablar de política, lo cual es muy poco recomendable para alguien que quiera mantener su economía en un país, ¿no? Pero es reflejo de la enorme crisis política que está viviendo el actual rey. En términos sociales ya sería hasta abusivo extenderse, de tal manera que todos estos elementos hacen de México un país en una situación sumamente grave. Y esto, por supuesto, repercute en este evento que vamos a tener, las elecciones del 7 de enero. El resultado inmediato en un sector de la población es el de considerar que no hay salida y que en consecuencia no vale ni siquiera la pena voltear hacia las elecciones. Y ahí hay motivaciones diferentes y estrategias diferentes. Entonces, la primera pregunta que yo me haría sería, ¿hay condiciones para hacer las elecciones? Yo diría que en términos de los parámetros suecos o holandeses, por supuesto que no hay. Pero en términos de los parámetros nacionales, no creo que sea tan claro que no hay. Si entendemos esas condiciones, en el sentido de que la no realización o la no participación en las elecciones va a tener un resultado evidente, que nadie en su sano juicio va a poner en tela de juicio, y es el hecho de que se mantendrán las condiciones actuales y se reproducirán en una escala aún mayor, porque no solamente es que se va a mantener el estado actual del país en todos los terrenos,
sino que eso alentará a los que están a la cabeza de este proyecto que estamos sufriendo en el país a intensificarlo aún más. Ellos tienen una receta que aplican en todo. Si usted le dice la economía no está funcionando bien y usted agrega, se debe a la política neoliberal, ellos agregarán que no se debe a eso, sino se debe a que no es suficientemente neoliberal, que hay que profundizarlo hasta más. Y así por el estilo, lo aplican igual en lo político, igual en lo social, etc. De tal manera que ellos van a llegar a la conclusión, si salen airosos en esta elección, de que de lo que se trata es de intensificar y profundizar la receta económica, política, social, cultural, etc. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo lo que sí digo, y lo digo desde la primera vez que hablé de este tema, en esta coyuntura, es que en condiciones como la de Guerrero, probablemente en algunos lugares de Michoacán y de Oaxaca, por supuesto en Tamaulipas, la gente piensa más en Guerrero que en Tamaulipas. Yo diría que en Tamaulipas las cosas están peor que en Guerrero, en términos de condiciones, porque ese es un país, un país. Ya se me pegó de es un estado, un narcoestado, sencillamente, así, prácticamente en su totalidad. Pero en fin, que en esos casos no solamente es aceptable que no se realicen elecciones, sino que yo incluso diría, desde el punto de vista de una organización como Morena, que funda su accionar político, una plataforma ética, desde el punto de vista ético, por razones de carácter moral, no se debería participar en estas elecciones, si esta fuera la situación. Lo que yo creo que incluso en Guerrero van a intentar hacer es que lo que queda, las 2 semanas que quedan, van a tratar de mejorar de alguna manera las condiciones para poner el que haya elecciones, aún en aquellos municipios muy complicados en donde, visto desde ahora, desde este momento, uno concluiría razonablemente que allí no debería haber elecciones. Pero en el resto del país va a haber elecciones. Y la alternativa entonces es participar en ella o dejarle el campo libre a los adversarios, que en este caso son las 3 cabezas del poder y la dominación en México, particularmente hablo del PRI, PAN, PRD. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos? El problema de la caracterización misma de la elección. Lo que yo observo es que, a diferencia incluso de algunos que opinan que la elección es un método adecuado, una vía correcta, etc., aún aquellos que se oponen a la elección, la rechazan y anuncian relación o abstención, exageran el papel de la elección. Es decir, adoptan, aunque están en contra de la elección, paradójicamente una posición, diría yo, electorera. Ahora bien, la posición electorera es el veneno puro para entender a mi juicio adecuadamente qué es lo que nos ofrecen las elecciones. Yo por lo menos recuerdo que Barca y yo, cuando Morena estaba en aquel trance de pasar no a partido político, dijimos, cada uno con su formulación, pero la síntesis era la siguiente: la única posibilidad de que un partido político como Morena, cualquier otro que diga que quiere ser un partido diferente, tenga éxito electoral, es que no sea electorero. Si es electorero, no va a tener éxito en ningún otro terreno y tampoco en electoral. Entonces, no se trata de ser electorero, no se debe ser electorero. Es decir, no se debe convertir a la elección en el momento político, en el accionar ciudadano que va a resolver los problemas del país. No se trata de eso. La elección es simplemente un medio, un fin, en primer lugar. En segundo lugar, la elección es un punto en el tiempo del transcurrir político y no la totalidad de ese proceso. La elección es un momento adecuado para obtener beneficios desde el punto de vista del fortalecimiento organizativo de la sociedad y de crear conciencia ciudadana al debatir los problemas. Es decir,
Dicho en síntesis, la elección es un campo de batalla. Eso es lo que es. Entonces, los que creen que con la elección van a transformar el país y los que creen que con la abstención van a producir condiciones que van a transformar el país, a mi juicio, ambos están equivocados. La elección hay que verla como lo que es. Entonces, voy a señalar un caso sintomático para que vean que no es una cosa que se me ocurre a mí ni a querido Guerra ni a los compañeros que estamos acá, de la importancia de estos debates. Ahora, en la reunión que organizaron los zapatistas, se presentaron estas dos posiciones. La mayoría de los que expusieron tuvieron la posición de que son irrelevantes. Y uno, dijo, son importantísimos. Le voy a decir, muchos dijeron no, y uno dijo, sí, solo que este uno se llama Immanuel Wallerstein. Nada menos. Probablemente el hombre que tiene la visión del sistema mundo más elaborada, no desde ahora, desde hace décadas, y que mandó su ponencia a la reunión diciendo, a mi juicio, que es importante no desechar la elección como un método de lucha, como un momento para hacer muchas tareas, previo a la elección y después de la elección. De tal manera que aquel que cree que electoralmente, porque cree que va a obtener el beneficio de la elección, cree que ese momento es un momento súper crucial, a mi juicio está equivocado. Y aquellos que la desprecian y la echan a un lado, porque creen que de esa manera crearán alguna situación, condición, atmósfera, que va a transformar al país, creo que también están errados. Entonces, lo primero, diría yo, es poner en su justo valor, en su justo lugar a la elección. Ni dejarla de lado como si fuera algo que no tiene la menor importancia, ni tampoco en una línea u otra darle una elevación que no corresponde a la realidad de lo que es un proceso electoral, una elección. ¿Qué es lo que abre la elección en México, a mi juicio? La posibilidad de empezar a sacar algunas llaves. Pero antes, quiero decir lo que dijo Párez. Lo imprimí para no traicionar yo decir mi propio punto de vista. Esto salió en la jornada del día 8, así que lo pueden checar si quieren. Es una nota de Enrique Helio de la jornada. Dice que el historiador y sociólogo Manuel Wallerstein afirmó que se deben usar definitivamente las tácticas electorales, y aunque es claro que las victorias en las votaciones no transforman el mundo, también es verdad que no deben ser menospreciadas porque pueden ser un mecanismo esencial para proteger las necesidades inmediatas de las poblaciones de todo el mundo en contra de la pérdida de los beneficios de la crisis. En eso existe mucho, pero es un elemento crucial. Con la elección, en primer lugar, podemos lograr proteger lo ya conquistado, en la medida en que eso sea posible, y evitar que nos sigan profundizando el despojo, ahora no solo de bienes, de derechos, de libertades, etc. Porque eso es lo que viene. Y en la medida en que se lo dificultemos, solo ese elemento justifica que nos preocupemos por intentarlo. Por ejemplo, bajándole su representación en el Congreso. A menudo tenemos la situación, la tuvimos apenas hace la semana pasada, ridículo y penoso, catastrófico para todos nosotros. Por ejemplo, a propósito de los jornaleros de San Quintín, en la Comisión Permanente no se pudo discutir porque el PAN y el PRI ganaron la votación por una diferencia de un punto y no se pudo discutir el tema, que era muy importante que se discutiera, porque entre otras cosas es una de las tareas del Congreso, hacer caja de resonancia política. Y de repente aprueban intercambios constitucionales, porque aunque tenga la diferencia sea poquito con un voto que tenga la diferencia, pueden hacer. Nosotros necesitamos quitarle la mayoría al PRIAN en el Congreso, el
dispuesto a intentarlo, por mi contra. Tenemos que quitarle la posibilidad al PAN y al PRI de obtener una mayoría en la Asamblea del Distrito Federal. Tenemos que evitar que el PRI y el PAN empiecen a conquistar espacio en el Distrito Federal. Si no vamos a lograr, lo van a lograr. Lo van a lograr, y no en una o dos delegaciones. Podrían ganar hasta 5, 6 o 7. Yo creo que ahorita tienen oportunidad el PAN un par y el PRI un par. Ahorita volveré sobre eso. Pero en general, más de eso. Y solo posible. Pero si no hay voto, entonces el resultado puede ser bueno. Es decir, tenemos que proteger lo conquistado y ampliar las posibilidades de que el radio popular, el radio de lo que es beneficio ciudadano, se amplíe. Tenemos que frenar la presencia de los órganos, digamos, que se supone son la primera célula del poder popular en nuestra organización constitucional, de los municipios, quitarle a esos municipios la carga de estos personajes siniestros de la política, del régimen que controlan esos municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego agrega malestar. Debemos incluso tener una política que dé la posibilidad a la gente en cada momento de tener voz para intentar resolver problemas concretos. Es una falla básica del planteamiento de la izquierda. Plantean habitualmente y en cada situación repiten aquella plataforma en que ya estamos de acuerdo. El capitalismo es el mal fundamental, estamos de acuerdo. Su formulación neoliberal es causa de las desgracias contemporáneas, no solo en México, sino a escala mundial, etcétera, etcétera. Hay que establecer un régimen basado en 3 viejas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, establecer la justicia como centro de nuestra organización sociopolítica, etcétera, etcétera. Pero para empezar, hay que intentar el derribo del capitalismo. Bueno, pero estamos de acuerdo en eso. El problema es que eso no moviliza a la lucha política ciudadana, si no se ponen como otros ingredientes fundamentales planteamientos sobre cómo va la gente a resolver sus problemas y en el menor plazo posible. Yo pienso que hay un problema en los políticos que dicen, bueno, sí, esto es a largo plazo, estamos de acuerdo, pero que incluso fijan plazos, o dicen que no se puede fijar plazos. Entonces, bueno, en 50 años, hubo uno que lo dijo, 50 años, o no sabemos, ni podemos decir. Bueno, yo creo que hay que luchar como si pudiéramos resolver los problemas mañana, teniendo siempre detrás la idea de que si se alarga no hay problema, pero lo que no podemos hacer es fijar plazos o no interesarse en la resolución de los problemas fundamentales de la gente. Eso lo dice Mario Stein, ya no lo leo para no alargarlo, pero aquí está, ustedes lo pueden leer. Él argumenta que la elección es fundamental, y estoy de acuerdo por una sencilla razón. La acumulación de experiencia histórica nos demuestra claramente, creo yo, ya, que de lo que se trata es de mantener la lucha constante a toda costa, en todos los terrenos y aprovechando todas las circunstancias que se nos presentan. Todos. En este sentido, yo he afirmado, lo repito aquí, que me parece no solamente errado, sino incluso un poco tonto, definir vías predeterminadas. No, que la vía es la electoral, falso. Que la vía es la armada, falso. La vía es el paro nacional, falso, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. No hay una línea, hay tantas líneas como condiciones históricas hay.
Y las condiciones históricas cambian, por tanto, cambian las vías, por el amor de Dios. Yo ni siquiera la vía armada la rechazo como vía. Lo que yo sí acepto es que en las condiciones actuales, como de toda América Latina y prácticamente del mundo, con algunas excepciones, la vía armada no era que está al lado del día ni sobre la mesa. Vaya, ni el zapatismo, ahorita lo plantearía. Ahora, eso quiere decir que entonces uno debe decir de hoy para siempre que la vía armada no es adecuada. Yo digo, incorrecto. Pueden haber condiciones en que sí sea correcto. Porque lo que hacen los liberales, mañosamente, después que celebran un aniversario más de la independencia, de la revolución o de la reforma, celebrando el triunfo armado de esos movimientos, es hacer una especie de clausura retrospectiva de la vía armada. Es decir, hasta la revolución, por supuesto la independencia, pero hasta la revolución la vía armada fue adecuada. De ahora en adelante no. ¿Y por qué la cancelas? Los revolucionarios del 10 no la cancelaron respecto a la reforma, y los de la reforma respecto a la independencia, ya se por el estilo. Y los que se levantaron del mismo de Tehuantepec contra la colonia en 1860 no la cancelaron, y los de la revolución respecto a ellos, etc. Es una tontería. Todas las vías deben quedar abiertas. Y si todas deben quedar abiertas, ¿por qué vamos a hacer una sección por el electoral? No veo razón, ni lógica ni política. Debemos estar abiertos a todas las oportunidades y todas las vías, sin hacernos ilusiones sobre ellos. Porque así como nos hacemos ilusiones con la vía electoral, sí, ya lo dije, y expliqué por qué, pero también nos hacemos ilusiones con la vía armada. Y hay que explicarlo, eso no lo puedo detener, solo le voy a decir, y yo tengo la impresión de que cuando la gente se encuentra demasiado entusiasmada y atribuye demasiadas virtudes a la vía armada, es porque o no han estudiado suficientemente bien los procesos en que estas luchas armadas se han dado, y sobre todo no tienen la experiencia. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Y una cosa es decir, me gusta la lucha armada, de verdad, ir a la lucha armada y haber tenido la experiencia de la lucha armada. Estoy releyendo, haciendo mi lectura quinquenal del libro Sun Tzu sobre el arte de la guerra, ¿verdad? Y el mayor cerebro de toda la historia de la humanidad en el arte de la guerra, es un libro que tiene más de 2500 años, refrendado hasta el día de hoy, empieza su alegato. Él, que era un experto, que escribió sobre esto, sentó las bases del pensamiento sobre la guerra. La guerra es un instrumento lúgubre. La guerra es lo peor. Eso es la guerra. Y que conoce el arte de la guerra sabe que eso es la guerra. Entonces, nada del sexo tampoco. Pero no me quiero. Lo digo porque estuve en una. Por eso lo digo. Eso no me hace ni mejor ni peor para evaluar. Pero es la experiencia vale. Luego tenemos un conjunto de desafíos que podemos sintetizar en dos tendencias básicas: abstención y anulación, como reacción a todo lo que hemos venido indicando. Dentro de la abstención y la anulación habría que hacer diferenciaciones, creo yo. Bajo una condición que a mí me parece fundamental, y es que es no solo absurdo, sino incluso poco eficaz que alguien adopte la posición de que siendo él, por ejemplo, partidario de la votación, que el que es anulista o es abstencionista es un tal por cual. Es absurdo eso. La gente tiene perfecto derecho a definir su curso y hay que respetarlo. Y toda discusión debe ser respetuosa de quien opine lo contrario, porque si no, no avanzamos. Pero sí hay que hacer distinción. Una cosa es el que se propone abstenerse y simplemente no va a ir,
ni siquiera a votar. Y otra cosa es lo que yo llamaría el abstencionista. Porque este no es alguien que no va a votar, es alguien que tiene como proyecto político la abstención, que es un militante de la abstención y que promueve la abstención. Entonces, este proyecto político deberíamos discutir y con ello deberíamos discutir. Lo digo de paso, el problema es que no se dejan tampoco, no asisten a los debates. Pero una cosa es que uno diga yo me voy a abstener, y otra cosa es, ya hay teoría atrás, hay rollo atrás, hay proyecto político. Y además, me leo, lucho, organizo, trabajo para que haya abstención. Son dos cosas muy diferentes. Igual sobre la anulación. Una cosa es el que dice que va a ir y anulará su voto con algún procedimiento, desde marcarlo, poner el nombre de Cantinflas o romperlo, al otro que hace de la anulación del voto un proyecto político y milita impulsando esta actividad. Y es con ello con lo que tendríamos que discutir, que hacer la discusión. Lo que a mí me queda claro, por lo menos, es que cuando uno hace la pregunta de quiénes son los abstencionistas, que son, a mi juicio, la persona con la que habría que trabajar más políticamente, son, en su inmensa mayoría, inconformes con el régimen. Por tanto, si ejercieran el voto, su voto sería de oposición. Por alguna de las tendencias de oposición. Incluso hasta incluyendo el PRD y el Movimiento Ciudadano, no solo Morena, etcétera, etcétera. El PT. Por alguna de esas opciones podrían votar. Si no van a votar, no solo las posiciones de oposición pierden un voto potencial, porque por razones obvias están en contra del régimen, inconformes, están enojados. Esa sería una votación antirrégimen. Al no ir a votar, se pierde un voto y automáticamente obtiene otro el régimen, que es un mecanismo que no hemos estudiado suficiente y que no se ha discutido suficiente. El sistema electoral, construido por lo que yo llamo el gran partido, ya he hablado de eso en algún momento acá, de que en toda sociedad hay un conjunto de partidos y una cosa que yo llamo el gran partido. Ese es la regla general de los partidos. Ese creó un sistema en que si usted va y deposita un voto, ese voto se cuenta para a quien lo votó. Pero si usted no va y coloca ese voto ya no va para el que usted lo hubiera votado. Y automáticamente se le apunta un voto a los partidos que participan. Así está hecho el sistema. Así que cada abstención, como se puede demostrar incluso con números, aumenta un porcentaje de la votación de los partidos más grandes, del PRI, del PAN y del PRD. Cada abstención, cada vez que alguien no va a votar, aumenta el porcentaje, que quiere decir, eso tiene efectos, porcentaje en número de representantes en la Asamblea del DF, en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Mayor prerrogativa, dinero del Estado, aumenta automáticamente. Así está hecho el sistema. ¿Por qué? Porque lo que se analiza son votos válidos, ni abstención ni voto nulo, son cero. Lo que se usa para todo este cálculo son los votos válidos. Y mientras menos sean los votos válidos, mayor la proporción que corresponde a los partidos grandes. Así está hecho el sistema. Bueno, entonces, yo no le veo entonces en ese sentido beneficio y probablemente perjuicio. Por eso no estoy de acuerdo. Ahora bien, si alguien finalmente, porque lo reflexionó, porque está enojado por lo que ya dijimos de lo mal que está el país, porque tiene esa convicción, incluso desde el punto de vista ético, de que no debe asistir a votar, o incluso o si se asiste a anular, yo no tengo ningún problema con esa persona. Ni creo, ninguno de ustedes debería tener ningún problema con esa persona. Lo más que podríamos hacer es una evaluación, bueno, lástima, bueno, pues va a tener consecuencias, pero con respeto. Y así debe ser. Nuestra discusión no debe ser básicamente
con estas dos figuras. Sobre todo, yo diría que tenemos, yo por lo menos, poco que hablar con los anarquistas, sobre todo los militantes, ¿no? Pero sí mucho con los abstencionistas. Porque el abstencionista en general es este ser desencantado, enojado, etc. Y que tiene una idea de que de esa manera va a afectar al régimen. Si podemos hacer una discusión y presentar nuestros mejores argumentos de que no solo no lo va a afectar negativamente, sino que incluso lo va a favorecer al régimen, quizás podemos lograr que esa persona cambie de opinión. Pero si no cambia de opinión, porque nuestros argumentos no les resultaron válidos, o no le alcanzó para entenderlo, o usted no le dio tiempo de argumentarlo, no hay nada que hacer y hay que respetar esto. La pregunta que tenemos desde hace tiempo, que nos hacemos cuando nos encontramos en cada momento, y lo vuelvo a hacer ahora, es que todavía tampoco conocemos la dimensión de esto. No sabemos cuál va a ser el grado real de abstención o de no participación, para hablar de los dos casos. Sabemos que en las elecciones intermedias es mucho más baja la participación, no supera el 50%, incluso la media está más cerca del 40% que del 50%, y en la nacional, la federal, se acerca más a 60% y a veces supera la anterior, tengo entendido como el 63%, superó el 60%. Ahora podríamos tener, si tenemos una abstención de alrededor del 50%, nadie se va a extrañar de que pasó algo extraordinario. Pero incluso bajando hasta 10 puntos va a parecer natural. Pero ni de lejos el INE, ni el régimen, ni los partidos, el sistema de partidos tradicionales se va a preocupar lo más mínimo porque haya una abstención del 60% y que solo vaya el 40%. Esa es la realidad que tenemos. Ahora bien, ya me extendí mucho, voy a decir en 5 minutos unas palabras sobre lo que yo creo que podrían ser resultados fundamentales. El primero ya no lo analizo más, así que es el de los resultados en el Congreso. ¿Qué yo esperaría? Que la gente con su voto frenara y disminuyera, en todos los casos, la presencia, la potencia de los partidos que son del régimen y que no son los que votan juntos cuando están en una situación crítica o definiendo un asunto crítico para ellos, de tal manera que no tengan una planeadora en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados. Segundo, que se logra en muchos municipios. Tercero, y hablando del Distrito Federal, que no entren los partidos tradicionales del régimen, que el que ocupa ahorita, que ya se hizo tradicional del régimen, desaloje en unos cuantos lugares. Y en consecuencia, para mí sería un éxito que al menos entre 4 o 5 delegaciones del Distrito Federal pasen fuera de este ámbito de los partidos tradicionales. En este caso significa que lo gane Morena. Me parece que hay altas posibilidades de triunfo en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Iztapalapa y en la delegación Tlalpan. Casi seguro que se pueden obtener esos 3 triunfos, sí. Además de esos 3 se tienen 4, 5, 6 más. Eso para mí es un éxito extraordinario. Es que debemos tener ya ámbitos donde empecemos a practicar nuevas formas de gobierno delegacional y a poner en práctica, experimentar con nuevas formas de democracia participativa, democracia directa y de política social diferente, nueva. Una segunda renovación. Fíjense, desde los 2 primeros gobiernos de Cárdenas y López Obrador, hubo innovaciones en política social extraordinarias. No ha habido más innovaciones. Pasa como con la educación superior en el Distrito Federal. Desde que Andrés Manuel fundó la Universidad de la Ciudad de México, nadie más ha fundado una maldita universidad. Es un desastre. Entonces necesitamos un segundo ciclo de innovaciones, que es lo que ha hecho que la izquierda se presente como una opción y hacerlo ahora a una mayor escala. Si logramos eso, yo creo que la elección habrá cumplido.
cumplido su cometido, como un mero medio para fines determinados que no lo fija la elección misma, lo fija quien obtiene el triunfo. La elección no es un fin, nunca. Es apenas un instrumento, como muchos otros, para impulsar los cambios en nuestro país. Y de eso se trata. En consecuencia, cualquier otra consideración en términos de resultados más estricto, más preciso, pienso yo que sería un ejercicio de adivinanza. Esperemos, yo lo espero así por lo menos, que la gente sí piense en el poder de su voto y que sí salga a votar, ¿no? Pero al mismo tiempo manifiesto y reitero mi absoluto respeto por todo el que crea que no hay otras opciones y que pasa en esta ocasión y a otra cosa. Muchas gracias. Gracias a Héctor por tu presentación, interesantísima como siempre. Tiene la palabra Raquel. Bueno, pues yo soy esa justamente de la que habla Díaz Polanco, no justamente, pero en muchos sentidos, porque me gustaría antes de empezar lo que preparé para esta mesa, aclarar primero un punto. En el seminario no se habló de abstencionismo o anulación, el concepto fue otro y vamos a hablar de eso. Las posiciones fueron bastante más matizadas que esa polarización. Y el otro sentido es que efectivamente hay un panorama más allá de la dicotomía votar o no votar, y ese es justamente el planteamiento que yo elaboré en esta ponencia que preparé para el día de hoy. Entonces, un poco, si soy de esa persona con la que se puede debatir, pero no me asumo como esa categorización que se acaba de hacer previamente. Entonces, pues soy otra cosa. Entonces, tal vez a lo mejor en los análisis tendrían que meter esa otra cosa indefinida entre la que nos asumimos muchas otras personas que no estamos ni en uno, ni en otro, ni en aquello, ni en acullá, y que a veces nos mencionan como los otros. Bueno, lo que preparé para esta mesa justamente se llama un neo-Hamlet ante falsos dilemas. Aclarando antes que cualquier otra cosa, si bien coincido absolutamente con el planteamiento zapatista, cuya postura, en términos muy generales, sostiene que se vote o no, lo relevante hasta ante la catástrofe que se avecina es fundamentalmente la organización, debo dejar en claro que lo que expongo en esta mesa no es la postura zapatista, sino la mía. Parece lo mismo, pero no es igual. ¿Perspectivas ante un proceso electoral como el venidero? Pues depende de la credibilidad de cada quien, o bien de un análisis serio y a fondo. Las mías son nulas, pero lo han sido siempre, y explico. Yo pertenezco, como bien decía, como mal decía Ángel Guerra, a la generación de la huelga del 99. Sí, una huelga de la que derivaron muchas movilizaciones políticas, sociales, de la que se habló mucho, de la que fuimos víctima de todas las tendencias políticas y que por varias causas, fui encarcelado. Entonces, antes que yo tener una credencial de elector, tuve una orden de aprehensión. Entonces, en ese sentido, ha crecido mi militancia política a partir de un hecho contundente que el Estado ofertó para mi persona. Y no solamente, pero esa es la cuestión personal. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente yo me asumí como una persona abstencionista. No saqué mi credencial de elector, no la tuve hasta el periodo pasado, y no me presenté a mi primer proceso electoral, que es el famoso voto útil. Tampoco me presenté al del 2006, y ante una presión de muchos compañeros, análisis, etcétera, me presenté a la del 2012, en la que, si ustedes recordarán, sí había imposición a la revolución, y yo sigo en las calles, caminando, esperando que quienes exaltaron esa consigna la
pues la sigan en consecuencia, armada o desarmada, pero hubiera habido consecuencia, ¿no? Porque efectivamente yo acudí a ese llamado porque se nos culpó del 2006 y bueno, pues ahí sigo en las calles, ahí sigue mi batalla. Entonces, bueno, ahí está, no estoy ni en un lado ni en el otro. En algún momento estuve en el abstencionismo y después participé, aclarando que solamente para las presidenciales, las demás, a pesar de que también se me conminó a defender el bastión de la izquierda, que era la Ciudad de México, que ahora pareciera el bastión de la derechización del país, bueno, solo planteé mi voto para la elección presidencial. Bueno, aclarado el punto, la respuesta ante este actual cuestionamiento aparentemente generalizado es votar o no votar. Y la respuesta parecería sencilla: nos faltan 43. Nada ni nadie debería seguir un curso normal ante la catástrofe de aquel 26 de septiembre. Aún y cuando verdaderamente viviéramos un proceso democrático creíble, institucional, con procesos electorales sólidos, con instituciones políticas y jurídicas creíbles. La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la zona más pobre del país debiera ser la prioridad que nos ocupe. ¿O acaso las prioridades de la humanidad han cambiado? ¿Cómo y por qué? Bueno, al no ser una razón suficiente, parece necesario esgrimir aquí una reflexión más amplia respecto del proceso electoral, pero sobre todo en el contexto actual en el que éste se inserta. He leído y escuchado un gran número de opiniones respecto de lo que al parecer es casi un dilema existencial, como el planteado por Hamlet: ¿votar o no votar? That's the question. Sin ánimo de caricaturizar a este falso Hamlet, es pertinente observar si es ese el verdadero dilema. Y aquí cabe recordar una anécdota sobre una ponencia expuesta por el fallecido antropólogo André Aubry sobre la teoría de si es el león o la leona el rey de la selva. Y entonces cuenta André Aubry en una especie de cuento, narración, en la que él recuerda a algunos ilustrados, teóricos, politólogos, sociólogos, intelectuales debatiendo sobre si era el león el rey de la selva o era la leona. Las feministas hablaban del empoderamiento de la leona porque era la que lleva la casa, ¿no? Y lleva el sustento, etcétera, ¿no? Y bueno, se habla de seminarios sobre cuál es este debate, y André Aubry dice: pero momento, nadie ha dicho, en ningún momento nadie se ha preguntado por qué el león no vive en la selva, vive en la sabana, ¿no? Entonces el debate no debiera de ser si es el rey o reina de la selva, sino que el león no está ubicado en la selva, sino en la sabana. Y entonces hace una alerta para ver en dónde ponemos nuestra atención para el debate y en dónde están ubicados los verdaderos dilemas que nos deberían ocupar como luchadores sociales. Bueno, entonces, primero que nada, y antes que todo, parece necesario ubicar el objeto de nuestro análisis y sobre todo el objetivo concreto que perseguimos en nuestra lucha, pues de ello depende nuestro modo y nuestro tiempo de acción. Al parecer, no siempre son claros los objetivos planteados por una lucha, y por ello es vago e inconsistente el análisis sobre el qué hacer. Pregunto entonces, ¿qué nos proponemos los y las que luchamos por un mundo diferente al que vivimos? Ojo, de esta respuesta depende la mirada con la que observamos nuestra acción en la lucha y para lo que ocupa esta mesa, un actual proceso electoral. Mi respuesta en términos muy generales es que enfrentamos una situación bastante más compleja que el azote de una serie de personajes estúpidos e insufribles, o el de un partido político concreto, sino que lo que padecemos es un sistema complejo, llamado capitalismo. Pareciera obvio, pero no lo es. Sí, ya sé que se trata de un término bastante pasado de moda, muy marxista-leninista pues, y que eso es para las aulas de trasnochados o para las luchas a largo plazo. Bueno, cabe decir que ya no tenemos mucho tiempo y veremos si lo aparentemente inmediato es o era verdaderamente lo que necesitaba la humanidad. Si logramos focalizar lo que nos aqueja como producto de un sistema y no únicamente del capricho de una clase política podrida, podríamos visualizar a un enemigo que entre sus múltiples capacidades y posibilidades
tiene del control de los sistemas políticos y las estructuras que éste implica: los tribunales, las cámaras, partidos políticos, candidatos, instituciones, la cultura social, la educación, etc. Pregunto entonces, ¿cómo esperar derribar un sistema de esta naturaleza esperando que voluntariamente el sistema se golpee a sí mismo desde una de sus múltiples estructuras para afectarse a sí mismo? Por supuesto, entiendo desde mi análisis que lo que mi lucha tiene por objetivo es el del fin del capitalismo, no el de su humanización, no el del control de su voracidad, sino el de su necesario aniquilamiento. Si nuestro objetivo es otro, bueno, entonces tal vez así sí sea considerable la ruta de buscarle bastante Photoshop para ponerle una cara más amable, o valga la pena un gasto inmoral en pendones plásticos para envolverlo. Pero si coincidimos en que el problema real consiste en el instinto asesino del capitalismo, notaremos que es irrelevante un nombre u otro, un color u otro, el maquillaje de X o Y marca. Veremos incluso que los principios allá son desechables, reciclables, intercambiables, pues la esencia sistémica de nuestros problemas están colocados mucho, pero mucho más allá de lo inmediato. El capitalismo influye incluso en la moral de todos y cada uno de los partidos, pues como diría el otro Marx, es decir, Groucho Marx, yo puedo ser un hombre de principios, pero si no les gusta, tengo otros. Total, si lo importante es el puesto, la conquista, todo lo demás puede ir al archivo de los pendientes. El problema aquí es que ya no tenemos mucho tiempo para dejar pendientes. Esto nos ubica en el plano de la ética como fundamento básico para la decisión y acción política, perspectiva ampliamente desarrollada por el recientemente fallecido filósofo Luis Villoro Toranzo. Nos coloca ante un hacer ético y moral que no siempre o no necesariamente se corresponde con el de la moda o el de la coyuntura, las necesidades inmediatas o las inercias coyunturales. Recomiendo volver a la obra y pensamiento de este autor para refrendar la relación que hay entre estos dos conceptos, pues salvo honrosas excepciones, ya parecen pintarse como términos antagónicos. Otro autor que ha tocado con profundidad el tema de la democracia en México es sin duda el doctor Pablo González Casanova, y en su propio pensamiento podemos observar un viraje hacia los procesos verdaderamente democráticos y no necesariamente institucionales y o partidistas. En una primera obra, El Estado y los partidos políticos, el sociólogo reflexiona sobre la naturaleza del Estado y la posibilidad de los partidos políticos y el propio sistema de partidos para incidir en un proceso electoral con la naturaleza que tiene el sistema mexicano. La respuesta a este estudio y a esta observación la dará él mismo en un texto posterior llamado La democracia en México, donde dará cuenta de la obsolencia y el enviciamiento del sistema de partidos hasta hoy vigente, y la verdadera y sólida posibilidad de democratización proveniente de otra cosa, otros procesos al margen de la institucionalidad formal y del reconocimiento académico o intelectual. Tiempo después y hasta nuestros días, el proceso de autonomía zapatista representará el mejor ejemplo vivo para lo que plantea González Casanova, pero no solamente. Hoy en día podemos ver una experiencia distinta en su forma y origen, pero que también ha asumido el peso de sus decisiones en comunidad. Y me refiero al caso de Cherán, quienes decidieron apenas a su consejo municipal, al margen del proceso formalmente conocido y formalmente institucionalizado, y bueno, acaban de decidir quiénes son sus autoridades municipales y cuáles son sus funciones. Adscribiéndonos entonces a la focalización del capitalismo como problema raíz de la desigualdad económica y social, podemos apreciar que la supuesta libertad de elección entre partidos en México resulta exactamente igual al espejismo sobre la libertad de decidir entre unos tenis Nike o unos tenis Adidas.
ambos igualmente culpables del trabajo explotado y el uso y abuso del valor derivado de este trabajo esclavo. Es decir, mientras el problema central, el capitalismo, sigue en pie y definiendo decisiones y estructuras, estas libertades no son más que un espejismo. Nos encontramos ante un falso dilema, no es como el de Hamlet. Es necesario cambiar siempre la mirada para desde muchas perspectivas alcanzar a ver el problema en el horizonte y no lo que exige la moral inmediata. De lo contrario, caeremos en lo que recientemente mencionaba Zygmunt Bauman y nos ha alertado, el de reducir el rol de la sociología al de la ceguera moral. El pensamiento Aragán, como lo nombran los zapatistas en Chiapas. Vale también la pena regresar al texto de don Pablo González Casanova, que a pesar de ser un texto viejo, es de los años 60 del siglo pasado, resulta más vigente que nunca. El caso de Ayotzinapa no representa solo el problema moral de no olvidar ni resignarse, el tema de la solidaridad, sino que es un ejemplo claro de la putrefacción de todas las estructuras políticas y sociales y lo que han alcanzado en todos sus niveles, pero también en todos sus partidos, como menciona el subcomandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No es que el crimen haya permeado a la clase política, vemos que el crimen se volvió política de Estado y esta alcanza todos sus escenarios, incluido el del crimen organizado y el desorganizado. Dice el sociólogo Raúl Romero, Ayotzinapa es el paradigma de lo no deseable para el resto de la humanidad, para el resto del mundo. Es necesaria una visión crítica de la historia de nuestro país, de nuestra región, para preguntarnos qué, cómo y para qué luchamos y cuál es el mundo que esperamos. Es necesaria una visión crítica de nuestra historia para reflexionar respecto de estos procesos electorales pasados. Como ejemplo tengo yo, por ejemplo, para valga la redundancia, el caso de la Ciudad de México que mencionaba al inicio de mi ponencia, y es que mucha gente lo planteaba como necesario votar por él para conservar el bastión de la izquierda en el país. Y hoy vemos lo que sucedió con ese bastión de la izquierda. No es solamente que no hayamos conservado los privilegios liberales de los que se hablaba anteriormente, nos retrocedimos 50 o 60 años para atrás. Hoy tenemos una ley antimarcha, hoy cada manifestación requiere de un encapsulamiento policiaco, hoy es imposible ir libremente al Zócalo capitalino, y eso se lo debemos a ese proceso democrático de defensa del bastión de la izquierda en este país. No lo hicimos nosotros, no se le hizo el juego a la derecha por parte de quien votara o no votara por Miguel Ángel Mancera, lo hizo a quien se puso en ese momento en ese lugar. ¿Por qué? Porque quien decide es quien manda a esos hombres, no esos hombres en sí. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, me voy a ir unos años atrás, y es el del vergonzoso caso de Rosario Robles. Rosario Robles era la jefa de gobierno suplente cuando la huelga de 1999, y tenía políticas ya muy adversas para la izquierda progresista, solo que eran mucho más veladas de lo que son ahora. Quienes nos opusimos en su momento a las metodologías represivas de la mujer, nos hablaron de cero compañerismo con el feminismo, nos hablaron de una mujer progresista, nos acusaron de priistas, nos acusaron de hacerle el juego a la derecha, y bueno, ahora, 16 años después, podemos ver quién le hizo el juego a la derecha y quién lo sigue haciendo y sigue trabajando y haciendo el trabajo sucio para y con la derecha. No fuimos nosotros. Solita la historia la colocó en donde era su lugar, ¿no? Y finalmente, una profesora muy querida de la Facultad de Filosofía y Letras también me adversaba el posicionamiento no abstencionista, sino, digamos, de un planteamiento alternativo, de una construcción mucho más complicada que es imaginar el futuro, con el proceso de España. Y en España podemos recordar también que
el problema de la vivienda hoy tan agresivo, tan inhumano, tan brutal de desalojo de las personas sin importar su edad ni su condición, no lo impulsó la derecha en España, lo impulsó el gobierno de Felipe González. Entró por la izquierda y ahorita, claro, por supuesto que está la derecha en el poder, pero no fueron estos últimos meses. El desahucio y la especulación inmobiliaria no obedecen a las últimas semanas, ni a los últimos meses, ni a las últimas políticas, sino obedece a un sistema, al capitalista, que con el rostro que se plantee obedece a ciertas condiciones que, bueno, a lo mejor suenan muy viejas, pero Marx ya las planteó y son fundamentales, y habrá que volver a ellas para poder entender lo que está pasando desde la perspectiva del quehacer político, partidista, oficial y de estructuras electorales como las que tiene México en este momento. Bueno, cabe la pregunta, ¿quién fue él y la que al final de cuentas hicieron y hacen el juego a la derecha? ¿Qué queda entonces una vez que visibilizamos el falaz dilema entre votar o no votar? Pues coincido absolutamente con lo planteado por los zapatistas en voz de su subcomandante insurgente Moisés. Queda organizarnos, porque lo que viene está cabrón. Y cuidado, aquí de nuevo nos alerta. Muchos argumentan el encuentro electoral entre progresismo o derechización. Ya puse 2 ejemplos de ese otro espejismo y ese falso dilema. Y nos recuerdo que la grave situación de la población española entró por la izquierda. El verdadero reto está en dilucidar formas organizativas que nos permitan afrontar un sistema asesino bastante más allá de un proceso coyuntural. No solamente el proceso electoral, pero también. El reto está en la capacidad que tengamos de imaginar formas de resistencia posibles. El reto está en no circunscribirnos a un falso dilema que nos acote una camisa de fuerza entre una cosa o la otra. Hay quienes no nos suscribimos a una necesidad de etiquetarnos entre un camino o el otro. Hay quienes crecimos con el ejemplo de que siempre hay una manera de construir y llegar a los sueños por otro camino, por el propio. Muchas gracias. Tiene la palabra Observatorio Almazán. Pero ya fue elevado a la labor de distribución de su ponencia. Lo que se reparte el documento para traernos una precisión. Sí, está muy lejos del micrófono, Almazán. En lo que se reparte el documento que preparé para esta plática, hago una precisión. Van a ver ustedes una parte tachada. La parte tachada cita a diputados federales, cometí un error. Y además no son 3, son 4. Y son del PRI, del PRD y un candidato a presidente municipal por parte de Morena. Entonces pido una disculpa por el error. Y voy a dar comienzo entonces a mi posición respecto al tema que fue invitado a las elecciones próximas, las del 7 de junio y las próximas. Frente al bombardeo sistemático de más de 16 millones de aburridos y triviales spots de radio y televisión, algunos hasta burlones como ese de que ya bajó la luz. Recientemente escribí un artículo en La Jornada a partir de los propios datos que se utilizan para hacer el cálculo técnico de lo que consumimos como usuarios domésticos, la tarifa 1,
Señalé que era una burlada sangrienta, ¿no? Pero bueno, por parte de ellos se vale todo, hasta burlarse de nosotros, presumiendo de algo que no se puede vanagloriar. Y demás basura electoral. En mi opinión, la irrupción de Morena en el panorama electoral es como una bocanada de aire fresco en este viciado y desgastado sistema político. Pero esta monotonía electoral, apenas sacudida por el asesinato de 3 candidatos, ya lo expliqué, no debe llevarnos a restarle importancia a estas elecciones federales intermedias. Lo que está en juego, por diversas razones económicas, políticas y sociales, es el control del Congreso de la Unión. Para lo que resta de las reformas estructurales. Y algo de lo que quiero poner acento también, adelantarlo 2018. O sea, no hay que ver los tiempos de manera lineal. Sucede que, así como en la teoría de la relatividad, también los tiempos políticos no siempre son coincidentes con las fechas de calendario. Y todo ello como expresión de un gobierno que está naufragando en un mar de crisis, no solamente la económica y de corrupción. La Constitución está moribunda. La crisis económica que nos ha detallado el maestro Héctor Díaz Polanco no encuentra salida y sus consecuencias se van a recrudecer en lo que resta de este sexenio. Las llamadas contrarreformas estructurales ni han rendido ni van a rendir fruto alguno, por lo menos no a favor del pueblo, no a favor de las necesidades de la gente, porque no fue diseñada para México, para los mexicanos fue diseñada a la letra, con el famoso traje del emperador, el traje de la medida, de las necesidades de las grandes corporaciones energéticas transnacionales, las necesidades del imperio del norte, el agotamiento de lo que ha sido el motor energético para la acumulación global del capitalismo, que es el uso desenfrenado del petróleo, y por supuesto también la insaciable oligarquía mexicana. Ya todos andan metiéndole lana al asunto, ¿no? Porque quieren llevarse una tajada grande, lo que les dejen, ¿no? De la llamada renta. Y entonces a Peña Nieto le preocupa sobremanera todo este panorama porque no abona a mantener un control legislativo, por lo menos para estas elecciones que vienen en la Cámara de Diputados, y también le preocupa a este sector de la oligarquía que lo impuso mediante el fraude, las posibilidades de perder las elecciones en el 2018. Los grandes problemas nacionales, un poco parafraseando a ese brillante investigador y sociólogo Andrés Molina Enríquez y su clásico Los grandes problemas nacionales, se han agravado. No lo veo yo como una vuelta al porfirismo. Estamos en otros tiempos, el capitalismo a escala planetaria, pero en lo que hace a sus nefastas consecuencias, sí. Miseria, pobreza, un trabajo que muchos calificamos de modernos esclavos asalariados, una educación que desde los grandes centros de control dicen que tenemos la política educativa de primarias de las peores en el mundo. México casi a la cola de una lista de 124 países, etc. Una seguridad social deficiente, precaria. No puede uno enfermarse o tener un problema de
salud, porque hay que hacer colas interminables, no para ese día, para la semana. Hay que ir a los hospitales y ver cómo la gente está tirada en el piso esperando turno. De verdad que vaya, hay que vivirlo, o hay que ir para darse cuenta de esa tragedia de lo que han hecho de la seguridad social en nuestro país. El territorio, el llamado territorio nacional, en manos de la minería y controlada por el narcoestado. Y algo que quiero agregar a lo ya dicho para tener una perspectiva más clara de lo que podemos visualizar para estas elecciones es una catástrofe no que viene, no es que viene, es que ya estamos ahí, ya estamos aquí, ya estamos en medio de esa tormenta. No viene, la estamos ya viviendo, aunque de repente nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo biológico no dé para notar todas las consecuencias, pero los efectos del llamado cambio climático están a la vista. Que se oculta mucha información es una verdad que uno puede constatar abriendo las redes sociales, en internet. Hay un efecto ya de desastre en el clima del planeta, con efectos devastadores en la alimentación, muchas cosas que parecían tomadas de la Biblia y de sus famosos jinetes apocalípticos están ya presentes. Mientras no pase algo aquí semejante, los tsunamis ocurren allá, lo de Nepal por otra parte del mundo. Cuando nos toque a nosotros no nos las vamos a creer. En fin, parece un poco todo esto como de ciencia ficción, pero estamos en medio de la catástrofe. Y en efecto, ahí coincidimos con la postura del zapatismo, ¿no? Y lo que viene está peor, pero ya estamos en medio de la tempestad. Y a nivel nacional, México avanza más rápido de lo que algunos suponen, hacia constituirnos en una especie de semicolonia. Le salimos más baratos a los gringos que hacernos parte de su bandera como una estrella, o de un protectorado, ¿no? Que es una expresión de los estados que no tienen la fuerza suficiente para mantener el control y el dominio de sus respectivos territorios. En ese contexto se sitúan las próximas elecciones. Y yo anoto aquí que van a marcar un parteaguas cuyo desenlace lo vamos a ver en el 2018. En este contexto basta declararnos anticapitalistas y llamar a la organización abstracta, replicando, por ejemplo, que ni les interesan ni les preocupan las elecciones, que ni les van ni les vienen, que ni llaman a votar ni llaman a no votar, que ni promueven el voto ni promueven la abstención, o como algunos dirigentes sindicales desenfocados, hablo de la dirección del sindicato al que pertenezco, descalificando a Morena y a AMLO y convocando tan solo a la unidad de quienes comparten sus proyectos de poder sindical. Basta eso. Lo que hice para mi propia reflexión, que comparto con ustedes, es revisar algunos datos que pueden ser consultados en el INE, en su base histórica de resultados electorales. La tienen ustedes a la vista. Es un cuadro que muestra cuál ha sido la evolución y el voto nulo en México, buscando equipararlo al propio esquema y desarrollo de los últimos 30 y tantos años de neoliberalismo en nuestro país. Lo que nos encontramos es una constante, ¿sí?
y cosas que por lo menos a mí me parecieron, a la lectura y al análisis de diversos estudiosos del tema del abstencionismo en México, el llamado voto nulo, me parecieron sorprendentes. Los datos están ahí, no voy a entrar a un análisis detallado, da para hacerlo, ¿no? Porque está expresado tanto en números absolutos, millones de votos, porcentajes de abstención y de votos nulos, todos referidos al padrón electoral. Lo primero que destaca es de que la abstención se incrementa, como se ha señalado, en las elecciones intermedias y tiende a disminuir numérica y porcentualmente en las presidenciales. Hay diversas explicaciones que tienen que ver con el caso, no entraré para el propósito que busco en esas consideraciones, pero los datos están ahí para profundizar en el análisis. Segundo dato interesante, que a mayor nivel de escolaridad, menor abstencionismo, y a menor escolaridad y a mayor escolaridad, menor abstencionismo. Es decir, el hecho no es como algunos suponen, que la abstención es una expresión causa-efecto de un descontento y malestar social. Simplemente que hay un porcentaje en México, como lo hay en otras partes, países y regiones, independientemente de cómo están configurados los sistemas político-electorales en los diversos continentes. Los expertos dicen que el abstencionismo es una constante. Dependen de otros factores, pero vaya, ni siquiera aquellos que, yo sé que no es aquí entre nosotros, pero aquellos que pregonan a favor del sistema electoral gringo, alcanzan luego a entender que allá la abstención es permanente, por lo menos un 50%. Y eso que parece ser, y es la idea que nos venden como democracia casi perfecta. Un tercer elemento que es relevante en estos estudios es de que los distritos con mayor población y con un nivel de menos un salario mínimo son los distritos en donde hay mayor abstención. Y el último dato, que en los distritos rurales y con viviendas en bajas condiciones, con su bajo nivel de ingreso, también son más abstencionistas. Y en lo que hace al voto nulo, lo que nos muestran estos datos del INE es que es una baja incidencia porcentual, que a lo largo de este periodo de 30 y tantos años ha ido de 1.2 a un 3.1%, y que en términos numéricos se ha movido entre la cifra más baja que encontré, en el 97, 844,000 votos nulos, y en el 2009 1.867.000. Los datos están ahí, solamente estoy comentando algunas partes que me parece interesante destacar. El único dato significativo para mí que encontré en ese desglose de los últimos 30 años de evolución del abstencionismo y del voto nulo en México es que me parece que solamente en el 2006 puede suponerse que tuvo una incidencia significativa, básicamente por la reducido distancia entre los votos de López Obrador y de Felipe Calderón, los famosos 243,000 votos, que sí, por lo menos en mi caso sé que fueron maquillados. Hay estudios al respecto, pero aún bajo esas condiciones se puede suponer entonces que el voto nulo y el nivel de abstención pudo haber tenido una significancia importante en cuanto a alterar un resultado electoral. Pero en todo lo demás estamos hablando de un largo periodo que corre paralelo
periodo neoliberal, lo que encontramos es de que, por supuesto, las propuestas abstencionistas no constituyen una alternativa de organizar el descontento y el malestar social. Son los datos. Puede uno hacer otras conjeturas, y de hecho las hay, pero estos datos, aún reconociendo que vienen de una institución sobre la cual hay dudas, cuestionamientos, son datos que inclusive se pueden rastrear más atrás, aún bajo el régimen de partido de Estado se pueden encontrar, y hay una constante de abstencionismo en México. El otro cuadro que preparé más abajo tiene que ver con el voto de la izquierda. Aquí no estoy hablando de los que votaron por el PRD, estoy hablando de los que votaron en ese espectro de diversos partidos políticos en México, los que dieron un voto por cierto tipo de partidos políticos que han representado una opción izquierda, débil, disminuida, taimada, tirándole más a socialdemócrata, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que desde la histórica votación de Valentín Campa en 1976, con 1 millón de votos aproximadamente, ¿sí? Bueno, no aparecía así en las boletas, pero diversos estudios consultados reconocen que se trató de un voto a favor de Valentín Campa, del Partido Comunista. Eran los años en que se estaba implementando la primera reforma política para, desde el régimen, buscar canalizar un descontento que venía ya asomando las narices en el acontecer nacional. El porcentaje de ese voto de la izquierda respecto al padrón electoral de aquellos años, 25, casi 26 millones del padrón electoral, representó ese millón de votos, un 3.8%. Y luego lo que encontramos, ahí están los datos, es que a diferencia de los otros partidos de la oligarquía, PRI-PAN, lo que encontramos en el voto de la izquierda, en esas combinaciones no muy ortodoxas, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del 88, donde el Verde Ecologista apoya la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Verde Ecologista. Yo debería tener eso en la memoria, pero soy corto de memoria, y cuando lo volví a recordar me daba mucha risa. Compartí con mi familia, también nos causó un poco de extrañeza y de risa después. Pues sí, el Verde Ecologista, ¿no? Lo sumé a ese total, que da un voto de la izquierda del 15.8%, porque estaban llamando, como Partido Verde Ecologista, estaban llamando al voto por Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que vemos en esta tabla, que da para muchos más comentarios, lo que vemos en esta tabla es que en efecto una parte del descontento, del malestar social, como consecuencia de los efectos acumulados, crecientes, de las consecuencias nefastas del neoliberalismo en México, ha venido creciendo en los últimos 30 y tantos años. Bueno, todos estos datos se me hacen relevantes para situar una discusión con datos acerca del tema de los que plantean el falso dilema de votar o no votar, that is the question. Bueno, yo creo que todos coincidimos que es un dilema falso, cada quien desde su óptica. Pero rescato en este desarrollo el llamado voto duro,
Cada partido tiene, digamos, su propia militancia, que es fiel casi hasta la muerte. Hay una identidad, ¿no?, de militantes con diferentes partidos políticos, y de todos ellos el que tiene el voto duro más consolidado, digamos, más histórico, más amplio, es el PRI. No del balde, y no solamente por su historia, ¿no? Al principio de ese documento cito una información, un reportaje periodístico de la jornada que apareció el día de hoy, en donde muestran lo que también nos cuenta la compañera Argelia, que es el papel que ha jugado en la Sede Sol la señora Robles como operadora para la organización, fortalecimiento de ese voto duro. Es decir, no es un dato solamente histórico que es relevante, sino es un dato sobre el cual trabajan los estrategas del PRI, sobre el cual están trabajando ahorita. Hay un casa por casa de Morena, que de verdad a quienes nos ha tocado vivirlo y compartirlo, nos parece extremadamente relevante. Yo no sé de los que estamos aquí cuántos estemos participando en el proceso electoral, concebido como proceso, no como el acto de emisión y depósito de una boleta electoral que va a ser en unos minutos, en un solo día. No, en el proceso de construcción de Morena, ¿no?, que es otra cosa muy distinta, ¿no?, y es otra manera de ver los procesos electorales, ¿no?, para superar esa falsa disyuntiva de votar o no votar, ¿no?, y que tiene que ver con una palabra clave, pero que muchos o cada quien entiende a su modo. Cuando se dice hay que organizar, ¿no?, pues sí, pero el tema es qué organizas, sobre qué bases organizas, desde qué perspectiva organizas, con qué ideas, fuerzas organizas, ¿sí? ¿Qué entiendes por organizar? Echar el rollo, perdón, y después decir y lo que viene es peor. A mí me parece que el tema organizacional, desde el ángulo de lo que representa el descontento social, es un tema mucho más complejo, ¿no?, que quedarnos en una simple denuncia. No del balde se escribió un clásico, ¿no?, desde diversos ángulos del pensamiento marxista, ¿no?, y cito a Mandel, la teoría leninista de la organización, ¿no?, y diversos ensayos y escritos de Lenin al respecto. Pero la lista es abundantísima, ¿no? A mí me encanta mucho el de Historia y Conciencia de Clase de Lukács, ¿no?, en donde el tema de la organización se da en un horizonte que tiene que ver con su posición real en las relaciones técnicas y sociales de la producción, porque te permite atisbar desde otras atalayas que no tienen que ver solamente con lecturas de los textos de Marx, sino realmente en dónde está situado como trabajador, como asalariado, etcétera, etcétera. Para no salirme del tema, ¿no? Lo que concluyo es de que este descontento y malestar social, que es perceptible, que es medible con otros indicadores, se ha expresado y mucho por la vía llamada político-electoral. Y por supuesto están las miles de protestas y de movilizaciones en todos los estados de la República, en todos. No solamente en unos cuantos. Si hacemos un repaso hemerográfico de huelgas, de mítines, de concentraciones, de actos en plazas públicas, etcétera, etcétera, vamos a ver que cubren todo el territorio nacional. Y no se quedan solamente en las capitales de los estados de la República.
tampoco se quedan en los centros de población de regular tamaño, va a localidades pequeñas, cubre todo el territorio nacional. No tengo el dato de si cubre todos los municipios, pero por lo menos tengo datos firmes de que cubren todo el territorio nacional y no se reducen a las capitales de estado. Tampoco están reducidos a un sector de la población, no toca solamente a asalariados clásicos, trabajadores industriales, abarca campesinos, clases medias, abarca todos los sectores, porque ese es el dato importante que rescato. Todos somos damnificados del modelo neoliberal en México y por lo tanto todos nos hemos expresado de alguna o de otra forma a lo largo de estos 30 y tantos años como parte de ese creciente descontento y malestar social. Y dicho esto, quiero destacar en el punto número 3 que dice Morena y la organización del descontento social, un poco lo que ha sido Morena en el desarrollo de este descontento y en la organización de este malestar social. Porque, o sea, Morena no es antier, no es el año pasado y el trabajo extraordinario de hacer lo que ningún partido político en México hizo o ha hecho, que es cumplir criterios selectivos que lo que buscan es que, como dijera ese representante de la derecha en México, a la Liga Mayor solamente entren los predestinados, es decir, los que la oligarquía quiere, no cualquiera. Hizo la hazaña de organizar asambleas en todos los estados de la República. Esa es una hazaña. Y no es una hazaña que tenga que ver con una capacidad y un liderazgo como el de López Obrador, sino tiene que ver con ese creciente descontento social, es decir, un terreno fértil para el que quiera organizar el descontento social. Desde la perspectiva de un cambio reformista o socialdemócrata, como algunos equivocadamente califican a Morena, o desde la perspectiva de los que, por supuesto, no ubico en ellos al zapatismo, el zapatismo de veras, el zapatismo que inicia con un puñado de universitarios que se la van a jugar a las selvas y a las montañas del sureste, con un futuro incierto, y que en ese enclave y en esa relación se refundan y nace una especie de marxismo indígena, o como le quieran llamar, ¿no? Es decir, nacionalizan el conocimiento teórico a partir de la experiencia de las comunidades indígenas en México. Es decir, no hablo de ellos, hablo de aquellos que, son, digamos, zapatistas diletantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, que no han hecho esa experiencia de lucha y de organización, y que confunden una declaración anticapitalista con una posibilidad de organización, porque luego quedan muchísimos cabos sueltos, ¿no? Que bajo esa lógica no son aplicables en ningún otro sector social, ¿no? Tú haces el giro a la industria, yo lo hice en los años 70, con una formación teórica envidiable, la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y no me sirvió de mucho mi lectura de los clásicos a la hora de enfrentar los problemas complejos, cotidianos, de la clase trabajadora en el sector industrial más desarrollado, en aquel entonces, que era el electricista, ¿no? Tienes que aprender desde la óptica real de lo que son esas cadenas de explotación, y o refundas o te quedas predicando en el desierto. Entonces, sí,
Yo llegué con una visión anticapitalista y terminé organizando el descontento en un sindicato que aparentemente cumplió un ciclo histórico, pero no me arrepiento de esa experiencia. Ser anticapitalista desde mi visión es tratar de emular la experiencia de ese grupo de universitarios que se jugó la vida, futuro, familia, rompiendo todo y apostándole a un porvenir incierto para construir lo que hoy es, desde mi opinión, un bastión real, fundado, para construir la esperanza de nuestro país. Y dicho eso, estoy en Morena. No tengo problemas ni éticos ni morales por expresarme de esta manera. En fin, sobre eso se podría hablar mucho en otras circunstancias, ¿no? Pero vuelvo al tema, ¿no? El descontento social y la famosa vía político-electoral. No es el acto de la emisión del voto, es un proceso de organización abajo. En un territorio tan amplio que ni siquiera hay que preocuparnos por cuántos llegan a tratar de construir un anticapitalismo de a de veras, porque es bastante ocioso tratar de construirse en donde ya hay construcción, cuando hay tanto territorio en donde hay que organizar ese descontento social de a de veras, ¿eh? Hay que hacer el giro, para los que piensan así, hay que hacer el giro a la industria nuevamente, hay que proletarizarnos, hay que romper con esos pensamientos y lazos pequeños burgueses, olvidar la carrera universitaria e irse al campo, irse a la industria, agarrar el pico y la pala y comenzar de la nada para organizar el descontento social. Y se va a avanzar más rápido de lo que uno supone, porque no era lo mismo los años 70, cuando los electricistas tenían el salario industrial más alto en México y tenían una visión y una conciencia de clase bastante conservadora, a la situación en la que estamos viviendo. Hay terreno fértil para organizar el descontento social en las fábricas, pero no hacemos el giro a la industria. Nos contentamos con hacer protestas y movilizaciones sobre la Avenida Reforma. Los únicos que nos escuchan son esas grandes y enormes construcciones de HSBC, de Walt, despacho contable mundial, de las grandes cadenas hoteleras que hacen ahí su agosto, la bolsa mexicana. Bueno, yo cada que paso acá me quedo mirando los edificios, comenzando por donde partimos, luego la Torre Mayor y demás, y no hacemos el esfuerzo por romper los esquemas. Ese es el otro problema. Las movilizaciones en los años 20 en el México revolucionario no eran ahí, eran en las zonas donde vivía la clase trabajadora. Esa parte la conozco bien porque corre paralela a la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque yo no nací ni vengo de tan lejos. ¿Por qué no cambiamos ese esquema que tiene que ver con la organización del descontento social, además del giro a la industria, el giro al campo, etcétera, y nos vamos a las zonas fabriles, nos vamos a las zonas habitacionales, donde está la gente de a de veras, el trabajador de a de veras, el que anda buscando una alternativa de cambio y que puede ser susceptible de acercarse tanto a las posiciones de Morena como a las visiones anticapitalistas. Ahí hay un terreno fértil y no competir entre nosotros. Aquí hay una parte en donde yo narro una discusión muy interesante que un grupo de compañeros tuvimos ya hace algunos años con el subcomandante Marcos. Cuando yo llego ya nos conocíamos porque habíamos electrificado diversas comunidades en zonas zapatistas,
incluida la realidad, en el municipio de Las Margaritas, allá en Chiapas. Entonces, ya nos conocíamos con ellos, íbamos como electricistas a hacer trabajo productivo. O sea, uno va y es solidario con lo que uno tiene. Nosotros sabíamos construir y hacer instalaciones y lo primero que nos pidieron es iluminar la realidad. Hasta suena bonita. Y llevamos una planta diésel primero para tener con qué chambear y pusimos los primeros focos y me recordó mucho los años 60. Yo era jovencito y cuando se da la nacionalización y en la casa se cambia el foco, la lámpara de petróleo por un foco, la gente estaba enormemente feliz, ¿no? Pues igual ahí en la realidad Chiapas cuando llegó la luz. Y cuando me jubilo regresamos y me dice que si me jubilaba de la luz, y le dije no, pues yo vengo del 68 y si algo aprendí es cómo voy a morir. Luchando. No tengo alternativa. Y discutimos varios temas, incluido el electoral. Y quiero ligar esto con las últimas palabras de su comandante Moisés, ¿no? Dándole un sentido positivo a sus palabras, de ni nos va ni nos viene, no nos preocupa. Algo semejante dijo el subcomandante Marcos, hoy en paz descanse, viva Galeano, cuando nos dice a un grupo de compañeros, bueno, pues que cada quien haga lo que tenga que hacer. Y que digo con parte de lo que reflexiona el doctor Pablo González Casanova. No conocía yo ese texto del filósofo. ¿Cuál es? Me encantó lo que nos narra el maestro de Díaz Polanco. Y lo ligo también a lo que pronunció esa ponencia, si la leí detenidamente, el doctor Pablo González Casanova, sobre la crisis terminal del capitalismo. Cuando dice, pues cada organización lo hará a su modo, sin recetas, tomando lo que en la experiencia y en el conocimiento se dé, pero adecuándola a sus propias condiciones. Y dicho todo esto, que ya con ello me salté una lectura tediosa de un documento demasiado largo de 6 cuartillas, quiero concluir con lo siguiente. Yo estoy en Morena, pero tengo una visión anticapitalista y no traiciono mis principios. Tengo una perspectiva socialista y reconozco que el programa de Morena es un programa nacionalista, democrático, pero también comparto, junto con muchos otros compañeros, que buena parte de esa visión la tienen millones de mexicanos y de mexicanas, que por ahí se ha venido canalizando ese creciente descontento social. Y si tú quieres organizar, tienes que partir del nivel real de conciencia del pueblo, para no construir ni en el pantano ni en falsas ilusiones, para no darte innecesarios trompicones con la realidad. Y si tienes una propuesta que parta de lo concreto, será mejor entendida tu visión anticapitalista. Creo que el mundo posible será socialista, como cada quien de nosotros lo quiera compartir. Hay algunos que siguen soñando en que el socialismo es el progreso ad infinitum del desastre capitalista. Hay otros que pensamos con más humildad
en proyectos más regionales o localizados, tipo comunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es una discusión que no estamos dando aquí en este momento, pero desde el ángulo de que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre, sino en otros conceptos que tengan que ver pensando en el bien de todos, en la felicidad de todos, para que realmente sea felicidad y no simplemente placer de unos cuantos. Y estoy en Morena y no soy mal visto, tampoco oculto mi posición haciendo una especie de trismo que algunos practican. Soy lo que soy y pues así seré, ¿no? Dicho eso, quiero decirles que cuando lleguen las caravanas por la defensa del agua, el territorio, el trabajo, etcétera, la tierra, voy a estar ahí. He estado y voy a seguir estando en las movilizaciones de los familiares y de los estudiantes de Ayotzinapa, porque en efecto no es un asunto de moda, es una tragedia que la sufrimos todos, porque son todos ellos de la edad de mis hijos, y aunque no lo fueran, son mis hermanos. Si me invitaron a estar ahí, no por moda, sino por convicción. El día de mañana me regresaré a apoyar en lo que pueda el trabajo organizacional de Morena para tener representantes de casilla, para seguir construyendo abajo, en mi calle, en mi cuadra, en mi colonia, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí mismo donde me inviten. Y el día 7 voy a estar votando a favor de Morena. Tampoco me hago ilusiones. Este primer paso en efecto será positivo si aquí en el DF, donde se ha construido un bastión muy importante, logramos aposentarnos en un primer lugar en delegaciones y alcanzar algunos cargos de diputados federales, de diputados locales, no para que se vayan a sentar, sino para que acompañen con su fuero las luchas del pueblo. Yo fui diputado y sé de lo que estoy hablando, yo lo hice. Y espero que quienes son nuestros candidatos y ganen lo hagan. Y si no, voy a ir por ellos. Los voy a llevar. Lo sabré cómo, o sabremos cómo, porque es un hecho de convicción en Morena. No queremos los cargos públicos para formar clanes, ¿no? Hay un grupo importante de candidatos a diputados, a diputadas de Morena que públicamente han prácticamente renunciado a su dieta a favor de entregarla a Morena y a los movimientos sociales. Y me parece encomiable, aunque poco se hable de esto. Comparto más bien la posición de Marx y el programa de Gotha cuando señaló, y sigue vigente, que un representante popular debe ganar en promedio lo que gana un salario, un trabajador en industria, un salario industrial. ¿Sí? Eso es lo que queremos construir, ¿no? Y voy a tratar también de ser menos sectarios, porque es un vicio en el que nos formamos. Si no todos, buena parte de la izquierda en México, hablo de lo que a mí me ha tocado vivir, por supuesto, no involucro a los jóvenes que han nacido en un ambiente mucho más incluyente, mucho más democrático desde el ángulo de los espacios de la izquierda. Y creo firmemente que siendo Morena lo que es no basta.
Nos hace falta toda esa fuerza ejemplar de los movimientos sociales. Sueño con la posibilidad de un frente amplio, en donde estemos todos, desde los declarados anticapitalistas hasta los que militemos en Morena. Creo que cada quien por su lado no tenemos la fuerza suficiente. El enemigo es demasiado poderoso. Es en efecto una hidra de muchas cabezas y hay que construirnos rápido y bien en todas partes. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y les agradezco la paciencia.